Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestros pecados y condenación. Es gracias a su muerte y su resurrección que somos limpios de todo pecado. En él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y obviamente la seguridad de una vida eterna, o sea, una vida después de la muerte. Aunque nadie se quiere ir de esta tierra, alguien que diga amén. ¿Quién quiere vivir 100 años o más? Todos, ¿no? Pero de repente un día nos vamos a ir y cuando nos vayamos de esta tierra, ¿dónde vamos a ir? ¿No? ¿Al cielo y a la eternidad con Dios o al otro lugar? Entonces, cuando vemos un poco este tema de la condenación y la culpa, tenemos que saber que como hijos de Dios somos llamados a ser libres de esto en nuestra vida. Yo no puedo caminar como cristiano culpándome todo el tiempo de cosas. Y no puedo caminar como cristiano pensando que el diablo está hablando con los demonios para condenarme en mi mente y corazón por mis malos pensamientos y mis malas actitudes del pasado. Eso es una mentira de las tinieblas. Como leíamos recién, dijo la palabra del Señor, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué es lo que no hay? Condenación para los que están en Cristo. Así que sería bueno la pregunta hoy que tengo para hacerte, ¿te sentís que estás en Cristo? Si estás en Cristo, no hay condenación para vos. Número 1. Número 2, también podemos decir que en Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Porque básicamente, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que cuando la persona no tiene a Jesús en el corazón, vive en oscuridad. ¿Ok? Y vos fíjate que no debe ser fácil tomar buenas decisiones sin ver bien. ¿Cuántas veces te sentás en la mesa o en el comedor o en tu casa con tu señora o solo y te pones a hacer cuentas y prender las luces y traes el cuaderno y la lapicera o el celular para hacer las cuentas, para sumar lo que tenés que pagar, qué sé yo, de repente se corta la luz o se apagó la luz o se fue el sol y no ves bien? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Seguís escribiendo? No. Te parás y corregís eso para poder ver bien, para tomar las mejores decisiones. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Así que cuando vemos esto podemos ver que la oscuridad no debería tener poder sobre nosotros, porque en Cristo tenemos perdón y una nueva vida. Gracias a este cambio en nuestro interior podemos cambiar nuestra manera de vivir y las decisiones que tenemos que tomar. Así que cuando esta libertad viene a nuestra vida, dijimos que somos libres de la condenación y de la culpa, pero también somos libres del dominio del pecado. Cuando hablamos del pecado, podemos hablar de tantas cosas. Hay tantos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Tantos momentos que podemos graficar de situaciones donde hombres y mujeres de Dios tomaron decisiones equivocadas y eso los alejó del Señor. Ahora, en este segundo punto, quiero que entiendas que tenés la oportunidad como hijo de Dios de ser libre del pecado. Muchos lo saben, otros no, pero hay algunos cristianos medio carnales que un poquito les gusta el pecado, entonces no están muy decididos sobre dejar de pecar para tener una vida de libertad en Cristo. No es tan fácil. Somos seres humanos, cometemos errores, a veces nos equivocamos, pero siempre que el centro de nuestro corazón sea el ir a la presencia del Señor y arrepentirnos. Siempre que vos te arrepentís de tus pecados y le pedís perdón a Dios, Él no tiene, digo bien, el diablo, quiero decir, no tiene dominio y no tiene autoridad sobre tu vida. ¿Ok? Así que acaba la segunda pregunta para esta noche. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás a cuentas con el Señor?
¿Estás orando, leyendo su palabra? ¿Estás teniendo comunión con Él? ¿O hace cuánto que no te pones a orar y a buscar a Dios y pedirle perdón y arrepentirte y estar a cuentas? Hoy es un día especial para que juntos hagamos esto. Alguien que me diga amén. Seguimos. Dominio sobre el pecado. Tenemos la oportunidad de ser libres del pecado. Pero también tenemos la oportunidad de ser libres de la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas veces tenemos en nuestra sociedad gente que conocemos que está viva, pero en realidad está muerta. De repente no tienen espíritu, no tienen ganas, viven desanimados, viven tristes, viven mal y no tienen a Dios. Pero a veces nos encontramos con cristianos de nuestra congregación o de otras y resulta que vive igual, sin una esperanza, sin ganas, desanimado, pero tiene al Señor, sí, pero no ha entendido el principio de la libertad que tenemos en Cristo acerca de la muerte. Tenemos el poder y la bendición como hijos de Dios de ser libres de esta obra diabólica. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, tengo que conocerlo, pero también tengo que buscar al Señor. Así que cuando hablo acerca de esto, de esta muerte eterna de la que vamos a ser libres como hijos de Dios, podemos decir que en Cristo tenemos la vida eterna. Quizás, lógicamente, no lo merecemos, pero viene a nosotros desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque, claro, Cristo venció la muerte. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá con Cristo por la eternidad. Así que tenemos de repente esta guerra entre la muerte y la vida en nuestro interior. ¿Qué es lo que hoy como hijo de Dios estoy alimentando más en mi interior? La muerte, la desesperanza, el desánimo, el bajar los brazos, ¿no? O estoy alimentando la fe, estoy alimentando la esperanza, estoy alimentando el creer un futuro mejor. No te olvides que la Biblia dice que todo esto también sale de nuestros labios, lo que nosotros como hijos de Dios declaramos. Si declaramos un futuro de bendición y que nos va a ir bien, ¿cómo nos va a ir? Bien. Y si declaramos un tiempo nuevo de parte de Dios, ¿qué va a pasar? Va a venir un ¿qué? Un tiempo nuevo de parte de Dios. Pero de repente, y acá me meto un poquito más en el tema, cuando vemos un poquito el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, estos muchachos eran muy quejosos. Dice la Biblia en el libro de los Jueces, por ejemplo, que ellos estaban a full con Dios y seguían al Señor. Y eran obedientes a Dios. Dios los bendecía, Dios estaba con ellos. Dios levantaba a un hombre y una mujer de él, la nación iba para arriba y tenía victoria y vencían a todos los enemigos que los rodeaban. Ahora había momentos que dice que el pueblo de Dios se apartaba de Dios porque se iba tras el pecado. Y cuando se iba tras el pecado, ¿qué pasaba? Venían los enemigos de Israel, peleaban contra el pueblo de Dios y les ganaban. Y el pueblo de Dios vivía en aflicción, vivía en angustia, vivía mal. Pero otra vez el pueblo de Dios volvía su corazón a Dios, se arrepentía de sus pecados y otra vez el Señor tenía misericordia y levantaba un hombre de él, ¿no? Una mujer de él, y la nación otra vez iba para arriba. ¿No le hace acordar algo esto? ¿No le hace acordar un poquito cómo somos nosotros los seres humanos? Porque no vivimos todos los días bien en santidad, en perfección delante de Dios. ¿Usted habrá pecado alguna vez? ¿Habrá escuchado algún pequeño chisme algún día, chiquitito? Y acá tengo que separar a las hermanas de los hermanos. Viste que las hermanas tienen esa debilidad por escuchar un poquito más. Seguramente en esta congregación no, pero quizás. Entonces, lo que sucedía con el pueblo de Israel y esta queja y este enojo contra Dios
era traducido en sus palabras y ellos hablaban mal delante de Dios. Y de una u otra manera estaban condenando su futuro. ¿Cómo es, iglesia, hoy tu declaración como hijo de Dios? ¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? ¿Estás angustiado? ¿Estás desanimado? ¿O a pesar de todos los problemas que tenés, todavía estás firme en el Señor? ¿No? Porque cuando todo está bien, está bueno decir, sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, cuando todo está mal, es más difícil decir, el Señor es mi pastor y todo me faltará. Y nada me faltará, todo me sobrará. Es así, ¿no? Entonces, este tercer punto tiene que ver con que como hijos de Dios podamos vencer estas obras del diablo que nos quieren llevar a la muerte. Y para no caer en esto, tengamos cuidado con nuestras declaraciones. Porque nuestras declaraciones nos levantan o nos hunden. ¿Nos levantan o nos hunden? ¿Cómo estás declarando? ¿Qué estás declarando con tus labios en esta semana, en estos días, en este mes? ¿Cuáles son tus declaraciones? Sí, vamos a salir adelante, no te preocupes, vamos a poder pagar todas las cuentas, vamos a mandar a los chicos al mejor colegio, vamos a ir adelante porque Dios está con nosotros. No, vos no sabés porque Dios es injusto, porque a vos te parece lo que le pasa al otro, mirá lo que nos pasa a nosotros, ¿por qué tenemos que pasar por esta situación? ¿Por qué tenemos que vivir esto? Y bla, bla, bla. Y empieza toda esa lucha, ¿no? Muchas veces en las familias. Quiero enseñarte en esta noche que tu declaración, hermano, va a decretar tu destino. Si vos te levantás en el nombre de Jesús y a pesar de los problemas, seguís sirviendo al Señor, seguís yendo hacia adelante en la voluntad de Dios, no tengas duda que todas estas circunstancias malas van a cambiar en el nombre de Jesucristo para siempre. ¡Amén! ¿De qué más somos libres? Del temor. El temor y el ataque de pánico son uno de los 2 o 3 grandes conflictos de las generaciones jóvenes a partir de la pandemia. El miedo al futuro, el miedo, el temor, no puedo dormir, sueño, no descanso, no vivo, vivo presionado, vivo angustiado, vivo mal, tengo miedo, tengo temor. Mirá lo que dice la Biblia acerca del temor. Salmo 34, verso 4, dice, busqué al Señor y Él, ¿por qué no lo lees conmigo? A ver, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Porque hay un momento en la vida de este joven llamado David, que todos conocemos a este rey en el Antiguo Testamento, donde era perseguido por Saúl. Él todavía no era rey de Israel y sin embargo él podía sentir el aliento en la nuca que querían matarlo. Ahora él tiene un encuentro y una experiencia con Dios que cambia su vida y yo creo que muchos de ustedes la van a tener en esta noche, en este altar. Acá se levanta una nueva generación de gente como David con temor de Dios que va a impactar las generaciones que vienen. Personas de altar, personas de oración, personas de testimonio y sobre todo personas que le creen a Dios y han vencido el temor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cuando hablamos del temor, dice la Biblia que Él puso en cada uno de nosotros un potencial que podamos usar para la gloria del Señor. El miedo, el temor, no vienen de Dios. Decí conmigo, el miedo, todos por favor, el miedo y el temor no vienen de Dios. Y tengo que tenerlo claro, cuando ese pensamiento viene a mi mente, cuando sienta ese miedo, ese temor, tengo que orar y rechazar ese pensamiento en el nombre de Jesús. Y levantarme como un hijo de Dios. Padre, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene ese pensamiento de temor, Padre, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y así podemos recitar cientos de promesas de la Biblia donde Dios nos habla que Él está con nosotros. Porque en esto que estamos compartiendo, iglesia, hay como un costado lateral y oculto en esto.
que es que el diablo detrás de cada uno de estos puntos te está diciendo que vos estás solo. Detrás de cada una de estas declaraciones que estamos haciendo en esta noche, él te está diciendo que estás solo, que Dios nunca te va a escuchar, que el plan que Dios tiene para vos es una mentira, que nunca vas a lograr nada y que tu familia fue maldecida, tus abuelos vivieron bajo maldición, vos estás bajo maldición, tus hijos van a seguir bajo maldición, tus nietos van a seguir en maldición. Pero acá está la iglesia de Jesucristo para decirte que te levantes, que viene un nuevo tiempo en el que el Jordán de miles de problemas que tengas delante, Dios promete abrirlo y llevarte al otro lado en total y absoluta victoria. Dice la palabra del Señor, el mismo salmista, unos salmos más adelante: perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlos a todos y cada uno de ellos. No sé cuáles son tus enemigos, hermano. No sé cuáles son tus enemigos, iglesia, pero los vas a vencer, los vas a derrotar en el nombre de Jesucristo. Alguien dígame amén. Alguien diga gloria a Dios. Algo más. Romanos 5:9. También somos libres de la ira de Dios. Y ahora que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, por medio de Él seremos salvados de la ira venidera o del castigo de Dios. Porque dice la Biblia que estábamos todos muertos en delitos y pecados. Cuando vos venís al camino del Señor, tu espíritu está muerto, pero al recibir a Jesús en tu corazón, que es como una casa, imagínate que tu corazón es un comedor, un estar, 2 dormitorios, un baño, un antebaño, que está todo con la luz apagada y desordenado. Cuando vos le abrís el corazón a Jesús, entra Dios en ese corazón y Él lo primero que hace es prender las luces. Lo primero que hace es empezar a ordenar, a poner las cosas en su lugar, a limpiar, a ordenar ese corazón y dejarlo perfecto y preparado para ser usado por Él. Muchos de ustedes en esta noche van a ser tocados en este altar y van a ser preparados para ser usados por el Señor. Amén. Dios juzgará el pecado, la desobediencia y todo lo que es la rebelión. Jesús sufrió nuestro castigo en la cruz. Dios reconocerá la obra de Jesucristo en nosotros y su justicia. Y seremos libres de esta obra del infierno. La ira de Dios es el destino de las naciones. Todo aquel que no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios está perdido y no tendrá vida eterna. La vida eterna solamente es para aquellas personas que han recibido a Jesús en su corazón y han cambiado su manera de vivir. Porque estamos en el 2023, pero en un momento llegará el fin de los tiempos. En un momento el Señor Jesús volverá a buscar a su iglesia. ¿Y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano? Porque eso es clave para lo que viene para tu vida. Y algo más que podemos decir. También nos lleva a una nueva vida. Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Estábamos en condenación, pero cuando recibimos a Jesús, somos libres y tenemos una nueva vida. ¿No? Estaba este hombre famoso en la Biblia llamado Nicodemo y se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cómo es, Jesús, esto de nacer de nuevo? ¿Es entrar en la panza de mi mamá otra vez, estar 9 meses y volver a nacer? Y Jesús le enseña y le dice: no, lo que es nacer de nuevo significa nacer por el Espíritu, que es lo que cada semana en este altar familias y familias y familias se acercan al Señor y le abren su corazón a Jesús. Ahí están las personas, las familias naciendo de nuevo y empezando a experimentar y a transitar como cristianos esta vida que el Señor nos promete, una vida de victoria, una vida de bendición. Pero sobre todas las cosas,
la libertad de saber que un día nos iremos con el Señor. La salvación. Y cuando hablamos acerca de la salvación, podemos decir, por más que intentemos hacer un montón de cosas, no hay forma que podamos nosotros alcanzar la obra perfecta de la cruz. Siempre nos va a faltar un poco, siempre vamos a ser imperfectos. Nunca vamos a llegar a hacer lo mismo que hizo Cristo, porque dice la Biblia que Él nunca pecó, pero sin embargo sobre sus hombros llevó el pecado de toda la raza humana. Así que yo quiero que te alegres en esta hora y reflexiones que gracias al amor de Dios, vos y yo tenemos vida eterna. Fuimos salvados, fuimos restaurados y vamos a sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Amén. Y también, para terminar, podemos decir que también podemos ser libres para acercarnos a la presencia del Señor. Cuando hablamos de la presencia del Señor, tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento esto no era así. Dice la Biblia que una persona, el sumo sacerdote, solamente una vez al año entraba dentro del tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, para oír lo que Dios tenía que decir. Y es medio loco porque dice que este hombre iba atado con unos cordeles especiales, unas sogas grandes. Y había veces que el sumo sacerdote era un pecador y no había guardado la ley de Dios. Así que cuando se mostraba la presencia de Dios en el lugar santísimo, esta persona moría. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. Diga conmigo, Antiguo Testamento. Y lo sacaban entre los otros levitas que trabajaban en el templo con estas sogas muerto. No fue siempre así. Normalmente los sumos sacerdotes se preparaban todo el año en oración y en búsqueda de Dios para tener ese encuentro con Dios donde Dios hablaba y daba las directivas de lo que iba a suceder en la nación todo el siguiente año. Ahora cuando Cristo viene, da su vida en la cruz por nosotros, dice la Biblia que este velo que estaba en el templo de Jerusalén se rompe cuando Jesús muere y antes de resucitar, de arriba hacia abajo, como señal de que esa separación, decí conmigo separación, esa separación que había entre Dios y el hombre, que en el Antiguo Testamento el que mediaba era el sumo sacerdote, en el Nuevo Testamento esto significaba que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, cualquier persona que quisiera acercarse a Dios podría hacerlo de manera individual. Eso quebró, cambió la historia de las naciones, la historia de la humanidad, ese velo rasgado, esa posibilidad de que vos y yo, aunque seamos los re pecadores, alguien que me diga amén, aleluya, los super pecadores, si nos arrepentimos de todo corazón, podemos entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos están felices por esto? ¿Cuántos están agradecidos por esto? Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor, por su gracia, por esta oportunidad que tenemos de entrar a su presencia. Antes de este momento, el sumo sacerdote era el que hacía esto. La muerte de Jesús cambió para siempre eso, ¿no? Él derramó su sangre con todo el amor por la humanidad. ¿Y en qué termina esta reflexión? En que es un tiempo, iglesia, de que vos y yo nos acerquemos a la presencia del Señor. Pero no solamente que nos acerquemos, sino que nos acerquemos con confianza. Y no solamente que nos acerquemos y nos acerquemos con confianza, sino que nos acerquemos con fe de creer que Dios bendigue, va a bendecir nuestra actitud de acercarnos delante de Él. Mire, iglesia, yo no le quiero decir nada, pero hay un fuego en este altar. Y este fuego Dios lo preparó en esta noche para tocar tu vida. Este fuego Dios lo preparó en esta noche para quitarte la angustia, para sacarte la tristeza,
para quitarte la condenación que viven algunos. Pero también este fuego Dios lo preparó para escoger, para llamar, para elegir hombres y mujeres que aman a Dios con todo el corazón y hace un tiempo que están orando y buscando algo nuevo de Dios y aún no lo han recibido. Iglesia, esta es la noche que los cielos se abren en este lugar, porque vos y yo en esta noche vamos a cumplir esta palabra, nos vamos a acercar a la presencia de Dios con un corazón sincero, con plena certidumbre en nuestro corazón que Él va a oír nuestro clamor y Él va a mostrar su gloria. ¡Amén!